Bueno, gente, gracias, especialmente gracias a 3M también por el apoyo permanente que ha tenido y sostenido, además, en el tiempo con estos congresos. La intención ahora es trabajar con el equipo de la Cámara, está Flor, está Robert. La idea que nos propusimos es presentarles a ustedes, como todos los años, lo que son las estadísticas, todo lo que, el informe que Flor habitualmente nos prepara para todos y nos tiene mal acostumbrados a desglosar. Sobre ese informe, de donde va a exponer sobre los índices, distintos índices, un poco todo lo que es traducir lo que el Banco de Seguros del Estado, a través de la Inspección General de Trabajo, nos prepara habitualmente. Con Robert también nos propusimos trabajar sobre alguna herramienta de gestión. En este caso vamos a trabajar sobre la matriz legal, tratando de abordar desde una perspectiva más conceptual y después una perspectiva más práctica lo que es el desarrollo de esta herramienta de gestión. Así que, en primer lugar, Flor, adelante. ¿Cuál se pasa? ¿Con este se pasa? Sí. Y se no ve. Perfecto. Ahí está. Bueno, ¿ahí se escucha? Ahí. Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, como decía Ignacio, la idea de esta presentación, este espacio, desde la Cámara de la Construcción y particularmente desde el Departamento de Estudios Económicos, del cual estoy a cargo, es presentar un panorama, un pantallazo breve de lo que es la situación de la accidentabilidad laboral a nivel de la economía y particularmente en la construcción. Y vincular este análisis con lo que son algunos otros factores o variables que pueden ser determinantes en lo que es la evolución de los accidentes de trabajo. Primero nos pareció relevante contextualizar este análisis con lo que es el sector de la construcción en sí, los principales números que lo caracterizan. Y como ustedes ya saben, la actividad de la construcción tiene una fuerte y alta capacidad de tracción hacia adelante y hacia atrás en lo que es la cadena de valor. Su valor agregado bruto representa el 5% del PIB nacional y particularmente en 2021 verificó un crecimiento real del 6%, mientras que la economía lo hizo en un 4,4%. Un dato que nos interesa también marcar para lo que es el complemento del análisis de accidentabilidad es que en 2020 el sector de la construcción fue el único que presentó un aumento en su valor agregado, mientras que la economía, como ustedes ya saben, debido a la pandemia, verificó una crisis, una caída sustancial de un 6% en relación a los niveles, al nivel de 2019, que es el nivel prepandemia. Este es un dato no menor porque también lo vamos a vincular con lo que fue el dato de accidentabilidad en la construcción en 2020. Otro de los datos que nos parecía importante mencionar es que dentro de lo que es el total de empresas y establecimientos productivos en la economía, el 5% es representado por empresas del sector. A nivel de inversión en construcción, lo que sabemos es que históricamente entre el 60 y el 70% de la inversión en la economía corresponde a inversión en construcción, y dentro de lo que es la inversión en construcción, de cada $100 que se invierten, casi que 70 provienen del sector privado. Además, poco más del 10% de la inversión en maquinaria de equipos en el total de la economía es ejecutada por empresas constructoras, un dato que no es menor. Y a nivel de ocupación, lo que sabemos es que nuestro rubro o nuestra actividad ocupa cerca del 8% de la población ocupada en nuestro país. Además, si consideramos lo que es el personal directo de obra bajo la ley 14411, lo que sabemos es que en 2021 se registró un récord máximo desde 2015. Y si vemos esta gráfica que muestra la evolución de la ocupación en promedio anual, en 2021, justamente con un promedio de 49.000 trabajadores, se verificó un incremento del 10% en relación a 2020. Un dato que es bastante novedoso para nosotros, para el sector. Y otra de las cosas que queríamos mencionar o destacar con respecto a este tema es que en 2020, si bien fue un año de pandemia, como decíamos, la actividad de la construcción no fue de las más afectadas o paralizadas como otros sectores de la economía, y es por eso que la ocupación también se mantuvo en niveles bastante similares a los de 2019. Estos son datos que nos interesa marcar justamente para poder entender también en gran medida lo que sucedió con lo que es la accidentabilidad.
Vamos a ir de ahora de un análisis más general hacia el más específico. Vamos a empezar con lo que pasó con la evolución de la accidentabilidad laboral en la economía a nivel del total del país, en todos los sectores de actividad. Y lo que se ve en la gráfica es que desde 2014 la tendencia ha sido decreciente, con caídas anuales significativas, y principalmente en 2020 lo que se ve es una caída muy notoria, con un nivel de 35.400 accidentes. Es un registro significativamente más bajo que los niveles de los años previos, y esto se debe en gran medida, si bien hay otros factores, a lo que fue la crisis económica, al efecto negativo sobre la ocupación. Y en relación a 2021, por ahora tenemos datos hasta septiembre, por lo cual el periodo de enero-septiembre va a ser un periodo que vamos a estar considerando en el análisis de acá en adelante. En este sentido, en los primeros 9 meses del año, en la economía se registraron cerca de 27.700 accidentes de trabajo. Es un nivel superior al de 2020, lo cual se asocia en gran medida con una recuperación gradual de la economía y de la ocupación, pero se ve que es significativamente inferior al de los niveles prepandémicos. Por lo tanto, se puede deducir por el comportamiento reciente de los últimos años que al cierre de 2021, a nivel de la economía, la accidentabilidad seguramente se encuentre por debajo de los niveles previos a la emergencia sanitaria. ¿Qué pasó con la accidentabilidad laboral en los trabajadores que pertenecen al grupo de la construcción, el grupo 9, según la clasificación del Ministerio de Trabajo? Como verán en la gráfica, es muy claro, la tendencia es bastante similar a lo que pasa en la economía, con un promedio de 4.000 accidentes por año. Sin embargo, desde 2016, como ven, el registro es inferior a los 4.000 accidentes. Algo que nos importa destacar acá, como les adelantaba, es que en 2020 el nivel de accidentes en la construcción se mantuvo relativamente estable con relación al año 2019, más allá de lo que fue la pandemia y más allá de lo que en la economía sucedió. Recordarán que en la economía el nivel de accidentes cayó significativamente. En este caso esto no sucede, y quizás esto no resulte raro porque, como les decía, la actividad de la construcción siguió su ritmo prácticamente incambiado pese a la emergencia sanitaria, y la ocupación se mantuvo en 2020 en relación a 2019. ¿Qué pasa en los primeros 9 meses de 2021? Bueno, lo que se ve es que hay un registro de 2.600 accidentes aproximadamente, y de acuerdo al comportamiento reciente de los últimos años, es probable que el nivel de accidentabilidad se mantenga en relación a los niveles de 2019 y 2020. Otro dato que nos parecía importante marcar acá es que entre 2014 y septiembre de 2021, que es el periodo de análisis que consideramos, en promedio el 12% de los accidentes amparados, que son amparados por la ley 16.074, que es la ley de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, correspondió a trabajadores de la construcción. Sin embargo, si vemos lo que sucedía o cuál era la relación en 2014, esta relación era del 15%. Entonces, es importante marcar que el peso de los accidentes de trabajo en la construcción sobre el total de los accidentes de la economía ha ido cayendo paulatinamente con el tiempo. ¿Qué pasa ahora con lo que son los accidentes en el personal directo de obra bajo ley 14411? La idea es enfocar a partir de ahora el análisis en este grupo de trabajadores. ¿Por qué? Porque el 83% de los accidentes que ocurren en la construcción ocurren en trabajadores que forman parte del personal directo, y además porque este corte de información nos permite analizar lo que es la accidentabilidad en relación con la evolución de la ocupación, una variable que nosotros como Cámara y como sector seguimos muy frecuentemente y que además tomamos como un proxy de lo que es la actividad de la construcción. Como ven ahí, las gráficas, hay una gráfica en términos anuales y otra gráfica correspondiente al periodo de enero-septiembre. En el área más oscura, en ambas, se ve la evolución de los accidentes en personal directo de obra. Y bueno, lo que vemos particularmente en el periodo de enero-septiembre es que el nivel de accidentabilidad en personal directo de obra se mantuvo relativamente estable en los últimos 3 años, o sea, 2019, 2020 y 2021. Y lo importante acá es que esto se mantuvo, más allá de que en 2021 hubo un incremento de casi el 10% en la ocupación, ¿no? Esto es un dato no menor y por eso es que hacía la introducción previa de estos números.
Como decía, hay una evolución bastante coherente y acompañada entre lo que es la accidentabilidad y la ocupación, por lo menos en el caso de la construcción. Esto se ve en estas gráficas, gráfica de barra, cantidad de accidentes, gráfica de línea, cantidad de ocupados. Como ven, existe una alta correlación y una correlación positiva, por la cual, en general, estas evolucionan en el mismo sentido. Y esto también se ve en este cuadro acá a la izquierda abajo, que lo que muestra es que cuando cae la ocupación, la accidentabilidad tiende a caer en mayor medida, y cuando aumenta la ocupación, como en el caso de enero-septiembre de 2021, el nivel de accidentabilidad creció, pero en menor proporción. Esta pantalla también muestra lo mismo, este comportamiento tendencial que es muy similar, lo único que lo hace en frecuencia mensual. Quizás eso hace que podamos ver con mayor claridad que la gráfica de líneas evoluciona en consistencia con la gráfica de barra. Y un dato que puede ser de interés es que entre 2017 y 2021, en promedio se habrían registrado cerca de 230 accidentes de trabajo en la construcción por mes. Ahora vamos a presentar algunos filtros de información como para poder complementar y analizar con mayor profundidad lo que son estas cifras que mencionamos. El 99% de los accidentes de trabajo en la construcción ocurren en hombres. Esto se asocia a que, bueno, es una industria bastante masculinizada, y además esto es consistente con lo que surge de los resultados de la encuesta de personal ocupado que realiza la Cámara semestralmente entre sus asociados. Y bueno, lo que arroja es que el personal directo de obra que es contratado por las empresas, el 98% es de sexo masculino. Otro dato que nos parece relevante para complementar el análisis de accidentabilidad es el de la edad del trabajador accidentado. Como surge de esta gráfica de torta, 6 de cada 10 accidentes en trabajadores de la construcción ocurre en trabajadores de entre 26 y 45 años. En lo que muestra acá la gráfica de columnas agrupadas es que en enero-septiembre de 2021 el rango etario con mayor cantidad de accidentes fue el de 36 a 45 años. Sin embargo, en 2020 el rango etario con mayores registros fue el de 26 a 35. Esto nos permite concluir muy preliminarmente que la accidentabilidad en el trabajo, al menos en la construcción, suele ser mayor en las edades más tempranas del trabajador. Esto puede tener que ver con un tramo o un rango de edad más activo a nivel laboral de las personas, y además puede implicar que aún la experiencia o el conocimiento y el contexto en su rol no esté del todo asentado. En línea con lo anterior, también miramos siempre lo que es la antigüedad del trabajador accidentado en la construcción, y la gráfica de torta muestra muy claramente que 60 de cada 100 accidentes en la construcción se registran en trabajadores con menos de un año de antigüedad en la empresa, y solamente el 7% de los accidentes de trabajo ocurre en trabajadores con más de 9 años de trabajo en la empresa. Entonces, esto también nos permite agregar a la conclusión anterior que la accidentabilidad en la construcción tiende a ser mayor cuanto menor es la edad del trabajador y cuanto menor es la antigüedad en la empresa. Algo que parece ser natural, porque además la antigüedad del trabajador es determinante de lo que puede ser el conocimiento de cómo funciona la empresa, de cómo se gestiona, del marco normativo, también de su capacidad de desarrollo y formación. Además, tenemos que el 98% de los accidentes ocurren jornaleros, lo cual es consistente con la forma de contratación habitual en nuestro sector. Y el 70% de los accidentes de trabajo ocurren en trabajadores que son contratados por la empresa principal en la obra en la que se accidentan, mientras que el 28% ocurre en trabajadores que forman parte de empresas subcontratistas dentro de la obra. A nivel de distribución geográfica de los accidentes, lo que vemos es que casi la mitad de los accidentes de trabajo en la construcción se da en Montevideo, en la capital, lo cual también puede ser coherente con lo que es la concentración de la actividad en Montevideo. Y en ranking, en cuanto a accidentabilidad, a Montevideo le siguen en orden Maldonado, Canelones y Durazno. Esto también puede ser coherente con lo que es la distribución de las obras activas registradas en BPS. Por ejemplo, un dato a febrero de 2022, el 33% de las obras activas se ubicaba en Montevideo, el 14% en Maldonado y el 13% en Canelones. Quizás pueda resultar llamativo el dato de Durazno, pero bueno, seguramente tenga que ver con que en los últimos años se han ido llevando a cabo algunos megaproyectos, algunos proyectos de gran dimensión, de alta complejidad, que aglomeran una gran cantidad de trabajadores en simultáneo y de diferentes empresas.
Otro de los filtros o cortes de información que miramos son las partes del cuerpo más afectadas en los accidentados, y acá lo que surge de la información del Banco de Seguros del Estado, en un promedio, en el periodo de análisis que consideramos, el 30% de los accidentes de trabajo tienen como principal parte afectada a los miembros superiores, el 25% a los inferiores, 18% a la cabeza y 14% a la espalda. Este también es un insumo que puede servirnos a la hora de analizar qué tipo de actividad o qué rol están teniendo las personas que se accidentan en el trabajo en el caso del personal directo de obra. Por último, antes de entrar en lo que son los índices de siniestralidad que comentaba Nacho antes, queríamos comentar también lo que son los tipos de accidentes que se ven frecuentemente o más frecuentemente en la construcción. Acá lo que vemos es que un cuarto de los accidentes en personal directo de obra tiene que ver con esfuerzos excesivos o falsos movimientos. Casi un 20% tiene que ver con o se explica por pisadas sobre objetos, choques o golpes sobre objetos, y el 14% se asocia a caídas de personas. Por supuesto que hay otras causales también, como atrapamiento, caída de objetos, exposiciones o contactos. Y algo que también nos parece importante mencionar es que un 24% de los accidentes que ocurren en trabajadores directos de la construcción, bajo la ley 14411, se clasifican como otras formas de accidentes que son distintas a las que mencionamos recién. Por último, y no por eso menos importante, queríamos mostrar la evolución reciente de dos índices de siniestralidad que miramos muy frecuentemente. El primero, que es el índice de incidencia, lo que muestra es la cantidad de accidentes por cada 1000 trabajadores directos en la construcción. Y bueno, lo que surge es que en promedio, en enero-septiembre de 2021 se habrían registrado 5 accidentes por cada 1000 trabajadores. Esto, como verán ahí, muestra una mejora bastante significativa en relación a los niveles de los 2 años previos, 2019 y 2020. Y en cuanto al índice de frecuencia, que es otro de los índices más utilizados en los estudios de siniestralidad, lo que vemos es que este índice, lo que muestra es la cantidad de accidentes por cada 1.000.000 de horas trabajadas. El resultado arroja que en los primeros 9 meses del año pasado, que es el último dato que tenemos, se habrían registrado 42 accidentes por cada 1.000.000 de horas trabajadas, también presentando una mejora bastante significativa en relación a 2019 y 2020. Entonces, un poco lo que podemos concluir es que, si bien no disponemos de datos completos para 2021, en el año pasado se habrían registrado mejoras en estos índices de siniestralidad, y no necesariamente por una caída de la ocupación, como puede ser una causal directa. Por el contrario, la ocupación en la construcción aumentó significativamente, por lo cual seguramente hayan otros factores, otras explicaciones o determinantes que puedan estar explicando esta caída. Puede tener que ver con mejoras en la gestión de las empresas, como mencionaba Nacho, mejoras en lo que son las formaciones continuas en los recursos humanos, o también avances en lo que son los cumplimientos normativos en relación a salud y seguridad ocupacional. Espero haberles dado un pantallazo bastante rápido porque estábamos cortos de tiempo, y bueno, espero que no sé, si tienen dudas, las hagan saber, las hagan llegar a la cámara, y por supuesto que esto puede estar a las órdenes para quien le interese. Muchas gracias. Gracias, Flor. La verdad que clarísimo, como siempre. En particular, agradecerte porque dedicaste tiempo. Flor, recientemente madre, así que bueno, hoy nos acompaña. Un poco la idea, como les comentaba, más allá de la estadística, que es central para poder avanzar, para poder canalizar un poco las acciones. La intención que teníamos es tratar de trabajar sobre, bueno, una vez hecho la puesta a punto, tener la información a la orden, trabajar sobre distintas herramientas de gestión. Hoy, con Robert, tratamos de pensar, bueno, cuál era quizá la más elemental para empezar a trabajar año a año, congreso a congreso, y explorar distintas que puedan ir surgiendo. Tomamos la iniciativa de trabajar sobre lo que es la matriz legal. ¿Por qué? Porque, bueno, en definitiva, como habremos visto durante todo el desarrollo del Congreso, todos han trabajado de una forma u otra sobre aspectos legales, porque en definitiva es la base para la adecuada gestión, es el inicio, es el puntapié inicial. Entonces, consideramos en base al título que ustedes ven, Empresas Sustentables, Obras Más Seguras, que es poco la continuación de lo que fue el cuarto congreso, y toma como base un plan de gestión, un plan de trabajo que se hizo en la Cámara de la Construcción a instancias, bueno, del director de la Cámara,
trabajamos con Flor y demás en lo que es el plan de sustentabilidad y sostenibilidad de las empresas. De ahí se arrojaron varios puntos que ahora vamos a explorar, y de cada uno de esos puntos o subpuntos de las distintas áreas hemos estado trabajando y sobre la cual podemos arribar a ciertas conclusiones que en definitiva hoy les vamos a comentar sobre una de ellas. Un poco la premisa principal, el concepto más importante, yo soy muy alto y esto... Ay. El concepto más importante, una de las conclusiones que podemos sacar de ese plan, que la gestión corporativa que crea valor satisfaciendo las necesidades en forma responsable y eficiente. Esa es un poco la gran conclusión marco que se llega, sin perjuicio del contexto de la frase entera. Debemos resaltar sí, esos tres aspectos claves. ¿Sobre qué pilares? Sobre los pilares medioambientales, sociales y económicos es que se construyó este plan. En definitiva, acá trato de traducirlo un poco más esquemático. El objetivo sí fue el de las empresas sustentables. Lo trazamos, como le habíamos dicho, en base a tres pilares: el pilar social, un pilar económico y un pilar ambiental, o ejes temáticos. Y de ahí derivamos en distintos pilares. Como les comentaba, en el aspecto social, entendimos que al menos 4 son de gran relevancia. Ustedes trabajan habitualmente con ellos, pero el desarrollo de herramientas en el ámbito del trabajo, las relaciones laborales, el vínculo con la comunidad y, en definitiva, todo lo que es la gestión de aspectos legales y requerimientos legales son los que, en conclusión, entendemos hacen a las obras más seguras. Un comentario preliminar, que lo veíamos con la ponencia de Flor. Esa diferencia de 3 puntos que había en el último resultado, por lo pronto podríamos concluir que es el resultado del trabajo, de la gestión directa de ustedes. Es decir, aumentó la mano de obra y sin embargo no aumentó de igual forma. Algo que siempre Robert nos enseña es, bueno, si aumenta la mano de obra y los resultados son los mismos, no estamos trabajando bien, pero en este caso hay una diferencia importante que se nota. Otro dato que no es menor y que hace a todo esto, si nosotros analizamos del 2014, que es un poco donde teníamos información a la fecha, lo que ha sido la participación de las distintas empresas y sobre todo en el ámbito de las relaciones laborales de lo que es la salud y seguridad ocupacional en cuanto a pretensiones, reclamos, motivadores de conflictos en el ámbito del Ministerio de Trabajo, desde el 2014 a la fecha ha caído sustancialmente el punto de conflicto salud y seguridad ocupacional. ¿Sí? Si ustedes analizan 2014-2015, después les compartimos la información, básicamente el 21-22% de los reclamos que teníamos en el ámbito del Ministerio de Trabajo estaban concentrados en aspectos de salud y seguridad ocupacional. Obviamente que también, primero eso cayó radicalmente en línea con lo que nos planteaba Flor, y eso es en definitiva producto de la gestión, que se traduce evidentemente en ámbitos objetivos, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, y obviamente en resultados numéricos. Lo que tenemos que ver también es que ha cambiado muchísimo el tenor del reclamo, es decir, la pretensión hacia donde se estaba reclamando. Hoy por hoy, si ordenamos o si hacemos un rápido orden de lo que serían los distintos reclamos, encontramos situaciones de vestuario, situaciones de higiene, situaciones, en definitiva, quizá no tan comprometedoras, pero no por ello menos importantes, pero en relación a lo que era el 2014, donde teníamos situaciones bastante complejas de atender. Esto es producto de lo que ha sido el cambio de gestión, el cambio de cabeza, en definitiva, que hoy se traduce en todo lo que estamos haciendo hoy y lo que se hace en distintos ámbitos. ¿Por qué? Bueno, en definitiva, he hecho este comentario, este breve resumen de lo que es un plan, que es un plan integral de la Cámara, donde todas las áreas técnicas participamos. Podemos entender, en definitiva, que los distintos puntos que hacen a la baja de accidentabilidad, por ejemplo, la formación, la inversión en maquinaria y equipo, la gestión, en particular la gestión documental, la evolución de la normativa en cierta medida, y en definitiva la accidentabilidad en general, tiene una sinergia permanente entre lo que es la empresa y el sector y la empresa, y ahora lo vamos a ver en algunos aspectos claves. ¿Por qué? Porque particularmente la industria de la construcción tiene un ida y vuelta bastante marcado, desde la tripartita, desde el ámbitos colectivos de trabajo, o ámbitos de carácter bipartito, ejemplo, las comisiones operativas que se están desarrollando, donde de ahí hacia las empresas se generan bastante
se nutre bastante, ¿tá?, la gestión, y también se recibe desde las empresas hacia los ámbitos de carácter organizacional y carácter de gestión más macro, ¿tá? Entonces la sinergia es permanente. ¿Qué objetivos nos planteamos cuando empezamos a pensar en esta presentación? Bueno, el primero y el más importante, ¿tá?, destacar justamente la importancia de identificar y evaluar, ¿tá?, el cumplimiento de las normas y los requisitos, ya sean legales, reglamentarios, convencionales, ¿tá?, contractuales, etcétera, ¿sí? Después, analizar y valorar el origen y la trascendencia, ¿tá?, del elenco de estas normas. ¿Por qué le damos mucha importancia? Bueno, en definitiva, por lo que les decía en la slide anterior. Desde la industria se genera muchísima información, se generan muchísimos requisitos normativos de cumplimiento que hacen directamente el resultado, sin perjuicio de lo que es el elenco de responsabilidades que hablábamos hoy de mañana y que ahora seguramente algo vayamos a comentar. El resultado directo está en un primer escalón en el cumplimiento normativo, ¿tá? Y acá, por experiencia lo vemos habitualmente, el cumplimiento de los convenios es, en cierta forma, un puntapié inicial que muchas veces no se da. Y sin embargo, en la construcción se regula muchísimo desde el ámbito colectivo aspectos de carácter salud y seguridad ocupacional. Y por último, exponer una herramienta existente y de gran resultado sobre la cual Robert va a explorar, va a trabajar, y en realidad la idea es bajar a tierra y ponerlos en consideración de ustedes, que seguramente ya la conocen, pero intercambiar sobre lo que es la aplicación concreta, ¿tá?, y sobre todo la verificación de cumplimiento de esta matriz, y sobre todo de este tema o de este punto de gestión. ¿Qué nos enseña la OIT sobre este tema? ¿Tá? El más importante, ¿sí?, toda empresa como mínimo debe cumplir las leyes de seguridad y salud. ¿tá? Parece obvio, pero es necesario recalcarlo. Por tanto, las empresas deben prestar especial atención en la prevención de los riesgos laborales y en el conocimiento de la legislación correspondiente. ¿tá? Se tiende a pensar que una buena política de seguridad y salud del trabajo no es compatible con otros objetivos, lo cual es falso. ¿tá? En general, todas las empresas sustentables y además sostenibles, ¿tá?, tienden a generar una comunión y una sinergia y amalgamar lo que son las buenas políticas, sobre todo en aspectos de seguridad, que hoy incluso se hablaban en el correr de la mañana cuando veíamos distintas metodologías, ¿tá?, a lo que hace a la inversión, no en el gasto, ¿tá?, y en definitiva tener resultados en cuanto al desempeño en general. ¿tá? Pero en particular es bueno destacar esta prevención de riesgos es esencial para la protección de empleados, de los bienes, ¿tá?, y servicios de las empresas, como también su reputación y su solidez en el mercado. Hoy, además, se transformó en un activo sustancial lo que es la reputación de la empresa. Es más, la definición de contratos, la asignación de contratos en el país en el que estamos, en el contexto en el que estamos, termina incidiendo no solo aspectos de carácter colectivos de trabajo, sino también índices o indicadores, ¿tá?, como las que hoy veíamos, termina incidiendo muy fuertemente, lo hemos visto y hemos tenido la experiencia de participar en esos aspectos, ¿tá?, de cómo incide directamente la buena política en la definición de comitentes respecto a la contratación de empresas en base a estos resultados. Por lo cual, el valor agregado o el activo que se genera con la imagen reputacional de la empresa cada día adquiere mayor relevancia. Y ustedes son parte de ese activo, ¿no? En concreto, las empresas sostenibles no pueden permitirse la ocurrencia de accidentes. Eso es como les decía hoy, es redundante, pero es bueno decirlo. Hay enfermedades en el trabajo, ya que ellos no solo interrumpiría sus operaciones, sino que podrían tener una importante consecuencia en lo económico y en lo reputacional. Bueno, la OIT ha sostenido todas estas definiciones y todos estos mensajes, como habrán visto en la imagen anterior. No les puse los años, pero en definitiva esto viene desde los 90 y actualmente lo sigue sosteniendo, 2007, desde el informe de 2007 de la OIT. Y el mensaje es claro, el mensaje es trabajar desde la base, desde el inicio, con lo que es el cumplimiento de requisitos legales, que además día a día termina siendo, entre comillas, más tedioso por la carga que esto implica, decretos, reglamentaciones, convenios, que en definitiva es un montón de información que hay que procesar, hay que llevar a práctica, hay que tener un responsable y en definitiva hay que seguir y analizar el cumplimiento de estos, porque el cumplimiento o no es lo que genera el resultado de la empresa. Otras definiciones que aparecen en estos aspectos, bueno,
la OIT a través en el informe 2001, donde en definitiva nos expresa que el cumplimiento de los requisitos legales pertinentes en la materia de salud y seguridad ocupacional, de los programas voluntarios, todo lo que es la parte de normatización, ¿sí? Y la negociación colectiva en la salud y seguridad en el trabajo, y de otras prescripciones que suscriben a la organización, que están en torno a la organización. Desde la ISO 14001 también definen y en definitiva ingresan de lleno en lo que es todo este tipo de información de matriz legal y expresan con claridad que los requisitos legales o obligaciones de cumplimiento es una condición impuesta por la ley, evidentemente, ¿sí? Reglamentos, estatutos, acuerdos de textos legales vinculados a lo que son las obligaciones de las empresas de carácter general o voluntarias. Mismo tenor, mismo sentido, continúa expresando en la cláusula de planificación de la ISO 45001, la 45001, en el artículo 6.1.3, donde, bueno, no los voy a aburrir con la lectura, pero claro y repite estos conceptos. En general, y pasando una raya en lo que hace a definiciones o aspectos de definiciones, desde la corriente internacional, desde la OIT, desde lo que son institutos de normatización y eventualmente lo que es el trabajo habitual en la industria de la construcción, el requisito legal termina siendo la plataforma de trabajo de cualquier herramienta de gestión. Como decíamos al principio, en particular en la industria de la construcción, en la importancia que se le da al aspecto colectivo, lo destacaba el Inspector General de Trabajo cuando hacía mención a dos de los últimos aspectos de carácter colectivo fundamentales para el país en general y para la industria. El primero fue el protocolo sobre el tratamiento del COVID-19, fuimos seguro, sin temor a equivocarme, la primera industria que lo acordó, conjuntamente con el algoritmo de trabajo que se desarrolló, y eso fue de carácter colectivo. Y después, bueno, el tema de la salida o el retorno a la actividad como otro elemento. En conclusión, el aspecto general y sobre todo el aspecto colectivo terminan incidiendo directamente. Es importante la diferencia, sé que ustedes la tienen clara, pero una cosa son los requisitos legales y otra cosa son los requisitos de normatización, o normativos, básicamente, donde uno son de aspecto voluntario, obviamente, y el otro es de aspecto obligacional general. Pero es importante tener la diferencia bien clara. En cuanto a la clasificación de los requisitos, al menos surgen tres, que más adelante también profundizaremos, pero el primero es el legal, el segundo es el carácter contractual, que también tiene incidencia entre partes, es decir, entre la contratante y el contratado, pero que en muchas veces, y yo les traje dos ejemplos nada más, pero muchísimas veces, además de los requisitos legales de carácter general, los requisitos particulares terminan siendo tan engorrosos como el marco o el contexto en el cual estamos trabajando. Le traje dos ejemplos, bueno, el de UPM, que es de público conocimiento, que se generaron a través de resoluciones, y por ejemplo uno de ANCAP, que lo vamos a ver más adelante, donde, claro, los requisitos a matrizar, básicamente, o disculpen la expresión, pero en definitiva a seguir, a controlar y dar cumplimiento, son tan extensos o más, en muchos casos, que la propia normativa. Y el último, obviamente, que son requisitos de otra índole, que en general nucleamos todo lo que son de aspectos voluntarios. Acá algunos comentarios. Primero, en cuanto a la normativa en general. Es bueno tener en cuenta que existen o se nuclean, al menos en salud y seguridad ocupacional y del aspecto laboral, en tres grandes grupos. También lo conversábamos hoy de mañana, pero el primero y el más importante son los aspectos preventivos, donde evidentemente tenemos casi toda la normativa de gestión, en particular 125, bueno, todas las modificativas, 128, 127 y todas sus derivadas. En definitiva, todas esas las tenemos que nuclear estrictamente en el capítulo de prevención. Después tenemos un capítulo reparatorio, que también lo veíamos hoy, pero que en definitiva lo centramos básicamente en lo que son la ley de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y algunos aspectos de carácter indemnizatorio que puedan ir surgiendo a medida que se va desarrollando la relación laboral o la relación de trabajo. Y por último tenemos las de carácter sancionatorio, que son aquellas que nos buscan el cumplimiento, Inspección General de Trabajo, generalmente, va a aspectos documentales, aspectos ambientales de trabajo, se genera responsabilidad por el incumplimiento y eso genera una penalidad. Por supuesto que después derivan en aspectos de carácter civil, como veíamos hoy de mañana,
básicamente motivadas por el incumplimiento doloso o a través de la culpa grave, evidentemente desde el punto de vista penal, en sus dos excepciones, la de la responsabilidad penal, la llamada responsabilidad penal empleador, y aquellas que surgen directamente del Código Penal, de la que cualquier ciudadano es parte y les cae las generales de la ley. Pero estamos acostumbrados a trabajar sí o sí, con mucha frecuencia en aspectos sancionatorios desde la Inspección General de Trabajo, en las dos aristas o las dos grandes columnas que hoy veíamos o que les comentábamos. Hecha esta salvedad, básicamente comentarles lo que ha sido la evolución normativa, a nivel general todos la conocen, las últimas, bueno, de 127, 128, ley de tercerizaciones, todas las que van a encontrar ahí, que me parece innecesario leerlas, ustedes las conocen. Desde el punto de vista de la industria de la construcción, la última que hemos tenido es fuerte, o por lo menos general, es el 125 del 2014, con sus matices, es la norma rectora, que se ha generado alguna interpretación, sí, desde la tripartita, que eso es de aplicación, porque la norma, ustedes recordarán, que deriva o delega en la tripartita, en la interpretación no el análisis del 125, alguna se ha hecho y se ha hecho general. Bueno, obviamente que ahora están cayendo, siendo de aplicación a la industria de la construcción, normas que son de aplicación a nivel general. El último caso, por ejemplo, y que va a terminar siendo de aplicación, no sé si en noviembre o antes, es lo que es la integración de todo lo que son los equipos de salud y seguridad, los equipos de salud, perdón, a la totalidad de las empresas de la construcción, en virtud de la última prórroga. Pero en general, las normas ustedes las conocen, hemos trabajado, y bueno. Ahora sí, desde el punto de vista colectivo, o desde el punto de vista convencional, mejor dicho. Un primer apunte. Dentro de todos los sectores, las negociaciones o el tripartismo se dividen básicamente en estos dos esquemas y sobre las cuales, o desde los cuales se generan continuamente normas y continuamente disposiciones a cumplir por todos ustedes. El primero, que es el aspecto negocial propiamente, donde tenemos desde el Consejo Superior Tripartito hasta las bipartitas, donde se generan acuerdos que son aplicables para ustedes mismos, pero el punto más neurálgico está, y el último caso es el último convenio colectivo, donde tienen ya disposiciones sobre las asambleas de seguridad, por ejemplo, y la entrega de las camperas, por ejemplo, en el Consejo de Salario, los consejos de salario. Eso es un órgano central en la industria de la construcción, ya que de ahí emanan permanentes reglamentaciones que en definitiva ustedes tienen que llevar, tienen que seguir y tienen que cumplir para poder estar al menos por encima del campo obligacional. Mismo esquema se repite en lo que es salud y seguridad en el trabajo. Quizá la diferencia más importante la tenemos en el CONASAT, donde el CONASAT, creo que todos conocen lo que es, sus resoluciones, sin perjuicio de ser acordadas por un aspecto multipartito, muchas veces termina siendo puesta en público por resoluciones, por lo cual es quizá una gran diferencia con el Consejo Superior, pero en definitiva de ahí salen permanentes normas que ustedes conocen, y es importante estar atento en eso. El último ejemplo, si yo mal no recuerdo, bueno, las prórrogas del 127, todas salieron de ahí. El 128 fue parte de un acuerdo, si mal no recuerdo, del CONASAT, en definitiva, todos. Y lo otro punto es importante en este aspecto, en este carácter negocial, en este carácter tripartito que deriva en aspectos convencionales que ustedes trabajan habitualmente, es la tripartita donde, no les digo continuamente, pero muy seguido, tratamos temas del 125, concluimos sobre aspectos del 125, acordamos o no acordamos interpretaciones del 125, pero en concreto, si existe acuerdo y eso emana de la tripartita, es un órgano válido para la aplicación o interpretación de las disposiciones de este decreto, que ustedes después a la postre aplican y trabajan habitualmente. Les traje rápidamente algunos ejemplos donde ustedes podrán explorar y después con muchas ganas se sentarán a analizar cada uno de los convenios o no. Pero en definitiva, convenio 2008, convenio 2010, todo lo que son los delegados de seguridad en el trabajo, convenio colectivo 2020, también hace mención a estos aspectos. Bueno, todo el tema COVID-19 en general surgió de aspectos de carácter colectivo. No me lee, bueno, faltaría una pantalla que es parte del algoritmo que también se trabajó. Aspectos en lo que hace a la seguridad social, que redunda específicamente en conceptos de carácter salud y seguridad ocupacional, también se manejaron en
los consejos de salario. Bueno, todo lo que es la evaluación de tareas con los resultados específicos de las obligaciones de cada uno de los trabajadores en aspectos de carácter o que hacen a la salud y seguridad ocupacional en cada una de sus categorías, en cada una de sus descripciones de cargo. Tuvo un abordaje tripartito, después tuvo un abordaje netamente técnico para tener una aprobación de carácter colectivo en el 2017. Y ahí, en cada una de las evaluaciones de tarea, existen obligaciones de carácter vinculadas a la salud y seguridad en el trabajo. Estos son los aspectos que yo les comentaba de carácter contractual, donde en definitiva tienen dos documentos que complementan a las obligaciones de carácter general, que son de estricto seguimiento y que en definitiva cuando lo incorporan a la matriz, la verificación y sobre todo el análisis de cumplimiento es muy seguido, no solo por los equipos internos de las empresas, sino también por lo que son los equipos técnicos de los comitentes. Pero dos ejemplos que son evidentemente claros y utilizados habitualmente, ¿no? Lo que es la ANCAP a través de la planta de refinería de La Teja, y lo que es la resolución, lo que está incorporado, en los protocolos de salud y seguridad en el trabajo para la planta UPM, donde muchos de ustedes están trabajando y que en definitiva redoblan en algunos puntos conceptos claros vertidos en el decreto 125, son tanto más ambiciosos en estos aspectos. Entonces terminamos concluyendo, avanzando a las conclusiones, donde la incorporación de distintos requisitos y distintos grados de carácter normativo, que habitualmente estamos acostumbrados a tenerlos, pero no a darle la relevancia que tenemos que darle, los vamos a ir incorporando en esta matriz legal. En concreto, ¿la adecuada gestión de requisitos legales genera esas ventajas para las empresas? La respuesta es sin duda que sí. ¿Cómo incide el desarrollo sustentable y sostenible en estos índices, en estos conceptos? Obviamente que, como hablábamos hoy, al principio, tengo que concluir de la misma forma, existe esa sinergia, ese de vuelta y sobre todo ese decantar de los aspectos generales del sector a los aspectos particulares de la obra. Por lo cual, desde una industria sostenible, obviamente que los que son aspectos obligacionales los dejo de lado, pero van de suyo, se desarrolla habitualmente a través del diálogo social, que eso redunda en el resultado y en la aplicación. Se generan políticas y acciones definidas o destinadas a mejorar lo que son aspectos de salud y seguridad ocupacional, y por eso mencionábamos al principio, y se mencionaba la mañana de hoy, un ejemplo de ellos, que era el protocolo sobre COVID-19. Desde la perspectiva de la empresa, infinidad de ventajas que esto tiene y que en definitiva terminan siendo el resultado de lo que hoy comentaba Florencia. Pero por ejemplo, genera, ni que hablar, que genera buenos resultados, mejora los indicadores, que hoy lo veíamos objetivamente, ¿no? Genera ventajas competitivas, también lo analizamos en su momento, minimiza el riesgo de incurrir en responsabilidades. Y esto es importante, no solo desde la perspectiva de la responsabilidad administrativa, como hablaba hoy Matías al principio, yo reforzaba los conceptos que hoy les comentaba. Es decir, eso es una multa, en definitiva, se arregla, aunque no está bien, y tenemos que trabajar para evitarlo. Pero las responsabilidades van desde el aspecto administrativo hasta el aspecto penal. Y la buena gestión en el cumplimiento de los requisitos administrativos nos alejan cada día de lo que es el elenco de responsabilidades. Si lo analizamos, como les digo, desde el punto de vista de la administración o administrativo, son multas. Irán escalando, pero en definitiva son multas. Ahora, si lo analizamos desde la perspectiva penal, ya el valor o la trascendencia empieza a tener otro carisma, ¿no? Y empieza a tener otro calor al momento de valorar las acciones. Por supuesto que estamos hablando en el escenario del dolo o la culpa grave, es decir, inexcusable, imperdonable, o sea, una actitud absolutamente negligente, pero matrizar todas estas obligaciones lo que nos lleva es a alejarnos de la línea de la responsabilidad. Por eso creo que vale destacarlo. Obviamente que permite generar buenas estadísticas y con ello tomar decisiones, y rápidas y eficientes decisiones. Optimiza las operaciones y mejorando la gestión productiva. Eso evidentemente también incide mucho en lo que son indicadores de ausentismo, indicadores del entorno de trabajo, ¿sí? Los índices directamente vinculados a la recuperación de las empresas y hoy en día a la reputación, y hoy, como les comentaba, un activo fundamental, ¿sí? Mejora la organización interna y la posición de la empresa en su entorno.
Y por supuesto que en el ámbito bipartito, en el ámbito de la empresa, todo lo anterior, y además podemos sumarle la dimensión, disminuye la accidentabilidad, mejora el clima laboral y el entorno en el cual nos estamos trabajando. Ahora bien, todo esto, si no lo trabajamos, si no lo bajamos a tierra, es un discurso, puede ser un aspecto muy teórico, pero en definitiva el desafío es toda esta teoría, llevarla a la práctica, ponerla en funcionamiento, ¿tá? Y hacer cumplir de la forma menos tediosa o menos pesada, ¿tá? Tener el mejor resultado. Y para ello lo que nos trazamos es justamente el desafío de analizar la matriz de requisitos legales en salud y seguridad en el trabajo, ¿tá? Si bien Robert ahora va a hacer un abordaje bien práctico, ¿tá? Les dejo simplemente algunos conceptos que son necesarios por lo menos para poder terminar de entender el porqué de todo esto, ¿no? Primero, la matriz legal se entiende como el conjunto de normas las cuales ordenadamente, ¿tá? La empresa y el empleador debe cumplir, también los trabajadores, ¿sí? Es una herramienta que genera esa armonía, es decir, trata de armonizar esa carga técnica, esa carga legal con los aspectos de carácter netamente prácticos, ¿tá? Y en definitiva traducir en una metodología, ¿tá? Lo que es el seguimiento y el cumplimiento de los requisitos legales, ¿tá? Se estructura, ¿tá? Al menos en base a dos componentes, el legal, como el título lo indica y por obvias razones, ¿tá? Y segundo, y el más importante quizá, ¿tá? El del cumplimiento y el de seguimiento, porque en definitiva tener la matriz, el detalle de todo lo que es las obligaciones o las disposiciones legales, sin hacerle el seguimiento y valorar sobre todo su cumplimiento y los responsables del cumplimiento, ¿tá? Poco resultado tendríamos. El aspecto legal, como hablábamos hoy, esos tres grupos al menos, aspecto general, aspecto contractual y aspectos de carácter voluntario, ¿tá? Todo lo que hace a las obligaciones asumidas desde el punto de vista de la normatización. Y en cuanto al cumplimiento y el seguimiento, ¿sí? Este componente es la materialización, ¿sí? de la intención legislativa en materia de seguridad y salud en el trabajo y por tanto, ¿tá? Y por tanto, que el responsable no haga un mero ejercicio del cumplimiento, es decir, no simplemente lo sé, pero no lo sigo, no lo aplico, ¿tá? O después tenemos que atender problemas por no aplicar de la forma adecuada, correcta, ¿tá? Tenemos que atender ya sea desde el punto de vista de las responsabilidades, en algunos casos, ¿tá? Solucionables, en otros no tanto, o desde el punto de vista de la atención de las relaciones laborales, el incumplimiento de todo esto, ¿tá? En definitiva, finalmente, para terminar esta parte de la exposición, es necesaria la articulación de estos dos aspectos, el aspecto legal como un elemento central, básico para el desarrollo de la obra, para el desarrollo de la empresa, con el cumplimiento habitual, ¿tá? Y el seguimiento de ese cumplimiento por parte de los responsables, ¿sí? Que en la matriz deberían quedar bien identificados. Por acá, lo que a mí respecta, ¿tá? Cualquier cosa, como les decíamos también, quedamos siempre a la orden para atender, para consultar y evacuar, en caso de haber quedado dudas, ¿tá? Lo que entiendan oportuno. Muchas gracias. Sigue Robert con el abordaje práctico. Bárbaro, muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Bueno, continuando con la temática de matriz legal, no soy abogado, yo soy técnico prevencionista nada más. Lo que vamos a ver acá es el tema más práctico, técnico, del tema de lo que es la matriz legal. Me imagino que, digamos, todo lo que estamos gestionando de alguna forma la seguridad y la salud en las organizaciones, este tema debería estar, ¿tá? Cuando Nacho me lo planteó, yo digo, bueno, quienes concurren al Congreso, este tema debería estar claro, pero un poco la experiencia de uno, haciendo varias auditorías en diferentes tipos de organizaciones, demuestran que no está tan claro como uno pensaría que tiene que estar. Como primer tema,
Más que la matriz en sí es un registro, lo que es importante dentro de la matriz son los requisitos legales. Ese es el punto clave de esto. ¿Y dónde actúan los requisitos legales? Fundamentalmente en lo que es la planificación de la seguridad y la salud, y lo que ustedes quieran agregarle ahí, y en el control de la seguridad y la salud. Pero para ingresar en esto, para poder dar cumplimiento a los objetivos que tiene una organización en temas de seguridad y salud, el hecho de que no tengamos una sistemática para poder cumplirlo, eso no va a ser sostenible en el tiempo. Particularmente yo sigo observando organizaciones en las cuales se hacen un montón de cosas aisladas, que a veces un año dan resultados, al siguiente no, al otro baja y al siguiente a los otros 2 suben y bajan. Bueno, eso demuestra la falta de sistematización. Todos los sistemas de gestión se basan, digamos, en este ciclo o en esta espiral de mejora, digamos, del año 20 de Deming. Deming planteaba que para poder cumplir con los objetivos y mejorar esos objetivos año a año, periodo a periodo, digamos, lo que tenemos que hacer básicamente es planificar, llevar adelante lo planificado, verificar que lo que planificamos se esté cumpliendo y si encontramos desvío, registrarlo, analizarlo, llegar a las causas básicas de ello y ingresar esas nuevas acciones en la próxima planificación. Esa espiral es lo que nos va a permitir mejorar. La gestión de seguridad le aplica exactamente lo mismo. No estamos fuera de esta lógica si realmente queremos tener objetivos e indicadores sustentables en el tiempo. Si no aplicamos alguna forma de sistematización, difícilmente vamos a poder lograr y mantener nuestros indicadores. Basado, digamos, en estos ciclos de mejora, tenemos varios sistemas. Algunos de ellos, capaz que el que menos se conoce, en el año 2001 la OIT sacó unas directrices, una guía sobre sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Si ustedes lo ven ahí, digamos, muestra la mejora, digamos, es un ciclo muy parecido al anterior, donde atraviesa el compromiso a través de política, a través de políticas, después tenemos la organización como tal, planificación y aplicación, evaluación y mejora. Ahora volvemos. Después tenemos lo que son las normas basadas en el Instituto de Estandarización Global, el ISO, bueno, y ahí tenemos la OSHA del año 99, una revisión en el año 2007, y bueno, lo que actualmente está como norma ISO 45000 sobre los sistemas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué establece esta norma? Bueno, algo similar a lo que establece OIT, es decir, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, tenemos que planificar, acá me entrevero, tenemos que planificar, tenemos que ejecutar o implementar, tenemos que verificar y tenemos que a través de la revisión mejorar. Esa es la norma anterior. Aquí que en la parte de planificación que tenemos requisitos legales y otros requisitos aplicables. ¿Y qué tenemos en verificación? Evaluación de cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos legales. Pasando a lo que es 45000, lo mismo. Dentro de lo que es planificación, tenemos la determinación o identificación de requisitos legales y otros requisitos, la formulación de planes en base a los requisitos identificados, y en lo que es evaluación, desempeño, lo que antes llamábamos verificación, evaluación del cumplimiento de los requisitos legales. Es decir, que todas las normas que de alguna forma hacen sistémico la gestión de seguridad, plantean como elemento fundamental para planificar y para controlar los requisitos legales. Acá le quería mostrar que me quedó para atrás. En el tema de la ILO OSH 2001, digamos, dentro de la planificación, bueno, tiene un examen inicial, un diagnóstico, donde parte fundamental del mismo es identificar las prescripciones legales vigentes en materia de seguridad y las directrices nacionales y directrices específicas.
En la planificación debería apuntar a la creación de un sistema de gestión que contribuya a cumplir como no mínimo las disposiciones legales y reglamentarias nacionales. Y dentro de los objetivos, en materia de seguridad y salud, ser compatibles con las leyes y reglamentaciones pertinentes aplicables. ¿Tá? Como vemos, todos los sistemas de gestión de alguna forma toman en cuenta los requisitos legales. Y una norma legal, un requisito legal que tenemos nosotros desde el año 96, antes de todas estas normas, es el decreto 283. Decreto 283 que hoy se encuentra vigente, que surge en el año 1996. Yo soy una persona grande, entonces en ese año yo ya estaba trabajando en seguridad. En ese 96, en la industria de la construcción, después de la licencia, tuvimos 6 accidentes mortales, 6 viernes recorridos. Y eso dio lugar que en el año 96 sacaran una cantidad de normativa a la Inspección General de Trabajo, el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo. Dentro de ello, la realización del estudio y plan de seguridad e higiene. Y como bien dice ahí, en la parte del estudio, que la tiene que hacer el arquitecto y el ingeniero, director de la obra, bueno, ahí planteaba un arquitecto o un ingeniero. Dentro de lo que tenía que hacer el ingeniero era una memoria descriptiva en la que se expondrán las normas legales. ¿Qué hicimos? Y creo que se sigue haciendo. Yo hace mucho que no hago un plan de seguridad, pero en aquel momento lo que se hacía era hacer un Excel y poner una cantidad de normas. ¿Tá? Ley 5.032, 16.074, bueno, en aquel momento estaba el decreto 89, y poníamos un listado ahí. Nadie sabía para qué era. No sé si hoy se sigue haciendo así o no. Capaz que si alguien en el público lo está haciendo. Y nos preguntábamos para qué servía eso. ¿Tá? Y después, en la parte del plan, que era lo que hacía el técnico prevencionista, había que hacer una memoria descriptiva con las especificaciones de las medidas preventivas y protección técnicas tendientes a evitar los riesgos. Eso era lo otro que decía. Y lo que hacíamos ahí generalmente era agarrar el decreto 89 y pegar los diferentes artículos del decreto 89, digamos, para controlar, digamos, los riesgos, los peligros que decía ahí. Y eso, digamos, fueron los primeros estudios y planes de seguridad que se hicieron, pero después seguimos y hasta no hace mucho creo que sigue igual. ¿Tá? Esta herramienta, esto que es copiado de normativa española, el Real Decreto Español, lo que planteaba sobre esto era ni más ni menos que la identificación en primera instancia de las normas y de los requisitos legales que hay dentro de las normas, y posteriormente el técnico prevencionista, basado en las diferentes etapas, en los diferentes peligros que le pedían al ingeniero y al arquitecto que los identificara, y las diferentes normas y requisitos legales, digamos, que nosotros dijéramos, bueno, en esa etapa que hay esto y lo otro, estos peligros, aplicando los diferentes requisitos legales, vamos a controlar, o mejor dicho, la empresa tiene que controlar de esta forma esos peligros. No sé si hoy día los estudios y planes de seguridad se vienen realizando de esa manera o seguimos bueno, en un copy-paste, digamos, para poder abrir la obra y que, bueno, y que empiece el trabajo. ¿Tá? Es decir, que esto de los requisitos legales no es nuevo, no es nuevo, ¿tá? No es nuevo. Creo que en un principio no se entendió. En la primera olla que decía en planificación, identificación de requisitos legales, bueno, yo tuve el gusto y el placer de participar en la empresa que certificó, digamos, el primer sistema en Uruguay, y lo que hicimos cuando decía identificación de requisitos legales, adivinen qué hice. Hice un listado con Ley 5.032, Ley 16.074 y los puse y bueno, y vino el auditor y medio lo miró ahí y pasamos de largo. ¿Ah? Es decir que no habíamos entendido bien, digamos, qué era esa herramienta. Entonces, bueno, ¿qué son los requisitos legales? ¿Tá? En relación a la gestión. Y más aún, ¿para qué lo identificamos? Digamos, porque me dicen, no, y cuando yo les pregunto a alguien, ¿pero qué son los requisitos legales? No, es la ley, y así, está, y sí, la ley estaba ahí. No siempre cumplimos todas las leyes, ni nada que se le parezca. ¿Para qué sirve? ¿Qué son los requisitos legales? Por un lado, digamos, tenemos las normas
que hay que identificarlas. Dentro de la matriz, primero vamos a identificar las normas legales que le aplican a ¿qué? A mi organización, la organización que estoy asesorando, ¿tá? Como técnico prevencionista, ¿tá? Y bueno, y ahí voy a ver que en qué rama estoy y demás, ¿tá? Va a haber algunas normativas legales que son generales para todas las ramas, las voy a tener que poner, y a su vez voy a tener otras normativas legales que son de mi rama, las voy a tener que poner también. Esa es la primera parte. Con eso hago poco, ¿tá? Pero voy caminando. Y el segundo punto es ir a cada una de esas normas y según lo que estoy haciendo, ver qué me requiere. Ese verbo activo que me dice, usted tiene que hacer esto o no tiene que hacer esto. Ese es el requisito. ¿Que es un trabajo tedioso? Sí será trabajo tedioso. ¿Tá? No es un trabajo menor. Hacer la matriz legal y que la matriz legal realmente sirva para la organización es un trabajo muy importante. Y es un trabajo donde las personas especialistas en seguridad tenemos mucho para darle a la organización. Y es trabajo de planificación. A mí me da un poco de urticaria cuando nos ven a las personas de seguridad como controladores de seguridad. Cumplimos una función importante en controlar la seguridad, pero cumplimos una función muchísimo más importante para las organizaciones en planificar la gestión de seguridad y salud. Entonces, esas normas, por un lado, establecen responsabilidades, y acá yo no me quiero meter porque yo no soy abogado y capaz que acá Nacho de acá atrás me chista, mirá que esto no es lo tuyo. Bueno, las leyes son las que dan responsabilidades, bueno, y ahí, bueno, Ley 5032, año 1914, ¿quién es responsable? Los empresarios. ¿Y qué tienen que hacer? Tomar las medidas de resguardo de seguridad para el personal. ¿Cuáles son las medidas? Las medidas serán las indicadas por la reglamentación y, bueno, el comité ejecutivo. Bueno, esto es lo que hace a la ley que hoy todavía esté, una ley abierta y que todavía hoy aplique, ¿tá? Después tenemos otra ley, que es la ley de tercerizaciones, ¿tá? Donde también la empresa clienta, la empresa madre, tiene, y no me voy a poner a entrar a ver el tema de la palabra, porque acá, Nacho, hay una palabra que es, ¿no? La clave, la de colaborar, no me voy a meter en esa discusión, ahí hay dos bibliotecas bien grandes, pero lo que hace responsable a la empresa principal en relación con su contratista en temas de seguridad es en colaborar en el cumplimiento de la Ley 5032 y toda su reglamentación y convenios internacionales. Y después tenemos la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, bueno, no me fui al Código Penal ni nada de eso, que es lo mismo, digamos, una persona que tenga poder de dirección, digamos, que es quien dice cómo hay que hacer el trabajo. Hoy el abogado en la mañana lo aclaraba muy bien, digamos, de alguna forma, si no adopta las medidas que establece la ley y su reglamentación, puede ser pasible de sanción. Es decir, que desde el punto de vista, o bien administrativo, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista civil o desde el punto de vista penal, tanto la organización como aquellas personas que tienen poder de dirección, si no tienen conocimiento de los requisitos legales a los cuales se atienen cuando están realizando un trabajo, digamos la responsabilidad le viene cayendo, ¿tá? Es decir, cuanto más conocemos la normativa, los requisitos legales, y vemos y controlamos de que se cumplan, más nos alejamos de la responsabilidad y casi no se escucha. ¿Tá? Y cuanto menos bolilla le damos y menos identificamos esos requisitos y vemos de que se cumplan en el lugar en el cual yo tengo poder de dirección, me pego a la responsabilidad. Es decir, que si pasa algo ahí, ¿tá? Es muy probable, digamos, que yo tenga una clara responsabilidad. Y desde el punto de vista técnico, este es el tema más legal. Desde el punto de vista técnico, ¿qué son los requisitos legales? Y los requisitos legales en sí, si ustedes ven y conocen, porque acá están todos en el tema seguridad, ¿qué tienen adentro las normas? El 125 en este caso y demás. ¿Qué tienen? Tienen medidas ¿para qué? Para controlar los peligros, digamos. Básicamente, lo que pretendemos es trabajar
en lugares seguros y saludables. ¿Qué son lugares seguros y saludables? Aquellos lugares donde identificamos los peligros para la seguridad y la salud, tomamos medidas para controlar dichos peligros y evaluamos que el riesgo de esos peligros en relación a las medidas que tomé son aceptables o no. ¿Estamos de acuerdo? Los requisitos legales que son y que nos vienen a ayudar, bueno, nos vienen a ayudar a esto, a llegar a esa situación segura y saludable que acá la establecemos. ¿Cómo hacemos para llegar a esa situación segura y saludable? Bueno, primeramente a través de medidas de previsión, eliminar el peligro. Y si ustedes ven la normativa, en varios lugares de los requisitos legales establece la eliminación del peligro. ¿Es fácil eliminar peligro? No. Para poder eliminar peligros en un trabajo tenemos que planificar, prever mucho. En escritorio podemos llegar a eliminar algún peligro. Después que estamos trabajando, difícilmente vamos a poder eliminar peligro. Entonces, vamos a tener un lugar de trabajo lleno de peligros, como es la realidad. Esa es la realidad de todos lados, no porque esté mal, porque es así, no solo en el trabajo, sino fuera del trabajo también. Bueno, si tomamos medidas para controlar esos peligros, para que esos peligros no den un accidente, eso es prevención. Vieron que hoy durante el día hemos visto prevención de todo tipo, cada uno le mete prevención a lo que quiera. ¿Qué es prevención? Prevención son las medidas que actúan sobre los peligros para que no den lugares a accidentes. Eso es prevención. Y después hay otras medidas para después que ocurre el accidente. ¿Para qué? ¿Para prevenir? No, para disminuir las consecuencias. Lo que hoy el compañero 3M nos decía. Si hay ruido en el medio y no puedo actuar sobre el medio, que esa es la primera medida, bueno, lo voy a tener que proteger al trabajador ¿para qué? Para que las consecuencias sean mínimas. Todo este conjunto, estas baterías de medidas que nos hacen llegar a una situación segura y saludable, ¿por qué? Porque el riesgo de esa situación es un riesgo aceptable y generalmente las medidas de prevención actúan sobre el P del riesgo, que es la probabilidad, y las medidas de protección actúan sobre el C, que son las consecuencias. Bueno, si tomo las medidas como corresponde, vamos a tener un riesgo aceptable, que es la condición de una situación segura y saludable. ¿Dónde están estas medidas? En primera instancia, ¿dónde están estas medidas? En los requisitos legales. Por eso, la importancia que tiene la identificación en primera instancia, en la parte de planificación de los requisitos legales, y en segunda instancia, en la parte de verificación y de control, el control del cumplimiento de los mismos. Planificamos tomando en cuenta esas medidas de control y después verificamos de que las estemos cumpliendo. Podríamos hacer un sistema de gestión únicamente con los requisitos legales. Únicamente con los requisitos legales podríamos llegar a hacer una sistemática donde planificamos con los requisitos, controlamos, cuando inspeccionamos si hay desvíos, vemos cuál es el desvío, por cuál es la causa básica, acción correctiva y mejoramos la planificación. ¿Sí? No es necesario que las organizaciones se certifiquen con ninguna de estas normas que vimos, no es necesario. Pero como base fundamental, fácilmente podemos hacer una gestión sistémica a base de identificación y evaluación de requisitos legales. Les voy a mostrar a ver qué tenemos por acá. Bueno, esto es un poco Les voy a mostrar, eso es un poco, la gestión, las diferentes normas, leyes, decretos, reglamentos, convenios, etcétera. Hay que identificarlos como norma, y después en ello analizarlo y ver cuál es el requisito. Es ese verbo activo que me dice a partir de los 2 metros hay que usar arnés de protección correctamente prendido. Ese es el requisito, lo pongo. Entonces, si voy a tener gente trabajando a 2 o más metros, tengo que tener el arnés tiene que, todo lo que dice la normativa. Y después lo tengo que monitorear. Acá hay un resumen rápido, pero le quiero mostrar para no aturdirlos mucho. Un ejemplo, ¿no? Tengan en cuenta que es un ejemplo. Esto no tiene por qué ser, es nada más que un ejemplo. Esto es la primera parte de la matriz. ¿Cuál es la primera parte de la matriz? Identificación de las normas legales, leyes, número, un poco lo que dice, de qué se trata, y después decretos.
¿tá? En esta matriz, a su vez, está hipervinculada, entonces, de alguna forma, tengo una biblioteca donde poder acudir si tengo alguna duda. ¿Tá? Ahí tenemos todos los decretos, tenemos alguna reglamentación de UTE, porque esta empresa trabajaba con UTE, tenemos alguna resolución de salud pública, etc. Normas. Con esto hacemos poco y nada. ¿Tá? Tenemos que ir a la identificación de requisitos. Cuando vamos a la identificación de requisitos, bueno, lo que hacemos es el trabajo arduo. ¿Cuál es el trabajo arduo? Ley por ley, decreto por decreto, viendo cuál es el verbo activo de lo que me pide. Hay algunas leyes, algunos decretos que están dentro de nuestro alcance, pero no nos requieren nada. ¿Tá? Bueno, ahí no tenemos nada para planificar. ¿Tá? Después otro que tiene mucho, el 125 tiene muchas cosas que nos requieren. Eso nos va a dar lugar ¿a qué? A un listado de verificación. ¿Tá? Todo esto que tenemos acá como requisitos son los requisitos, son verbos activos. Esa es la primera parte. Eso nos va a ayudar ¿para qué? Para planificar. Digamos, esto debería estar previsto en principio, digamos, en el estudio y después pasado, digamos, o elaborado en el plan de seguridad a través del técnico prevencionista que lo adapta. Es claro que una obra, antes de empezarla, ya se está modificando. No estamos pidiendo que se haga un estudio y un plan de seguridad completo porque es mentira. ¿Tá? Pero sí, por lo menos, dejar las primeras bases de ese estudio, con, digamos, las grandes etapas, y después, a medida que la obra se va desarrollando, ¿tá? Ir, digamos, identificando punto por punto, según la tarea específica o las tareas específicas que se están realizando en la obra, los diferentes requisitos. ¿Tá? En su momento, la Cámara mandó a los asociados una matriz, una forma de gestionar, donde abordaba la parte de requisitos legales y abordaba también la parte de evaluación de riesgo. ¿Tá? Y lo que se planteaba es hacer un mejor estudio y plan de seguridad. ¿Tá? Y a medida que empieza la obra, en las diferentes reuniones de seguimiento de obra, que cada obra semanalmente hace un seguimiento de ejecución, ¿tá? De tener un lapso, un periodo, 10, 15, 20 minutos o el tiempo que sea necesario, el desarrollo de preguntarse, ¿la semana que viene tenemos alguna tarea que no esté prevista en el estudio? Sí, no. Bueno, sí, hay una, bueno, identifiquémosla. Esa tarea, identifiquémosla, qué norma y qué requisitos le aplican. Y después, si todos los peligros que tiene esa tarea, los requisitos legales, no lo pueden controlar, bueno, ahí vayamos a algún tipo de evaluación de riesgo que determine más medidas a esos peligros que la normativa no los prevé. ¿Tá? Entonces, los requisitos están en una planilla. Y otro punto fundamental, después hay que evaluarlo. ¿Tá? Planificamos con esto y después evaluamos. Cuando los especialistas de seguridad van a hacer un control de obra, una inspección de obra, que esa oportunidad nos las perdamos de hacer la evaluación de los requisitos legales es imperdonable. Y yo le digo, conozco muy pocas empresas que las inspecciones están dadas por el listado de verificación de los requisitos legales. La inmensa mayoría de las inspecciones que yo conozco, el profesional en seguridad va con una hojita en blanco y después va mirando lo que le gusta, lo que le parece y ahí va poniendo los desvíos que encuentra. Entonces, estamos perdiendo oportunidades de brindarle a la organización un mejor servicio que va a dónde, va a la base de todo esto, que es las responsabilidades que hoy estuvimos viendo que tiene la empresa. Y otra cosa importante, las responsabilidades que tienen aquellas personas que tienen poder de dirección. Muchas veces nos cuesta montones a los capataces, a la gente que tiene personal a cargo, que tiene poder de dirección, digamos, que haga una ST bien, que haga, bueno, esta es la herramienta que tiene ese capataz cuando vamos nosotros de ayudarlo, porque de última él es el responsable penal de exponer a alguien a peligro en el incumplimiento de la normativa. Nosotros lo tenemos que ayudar, esta es la normativa de ese trabajo. Vení, vamos a controlar de que la estás cumpliendo toda. Y si hay algo que te desviaste porque no lo estás cumpliendo, bueno, vamos a hacer una planificación para que se cumpla. Inmediatamente enganchamos a los mandos en este tema, inmediatamente. Esto es por lo menos mi experiencia.
Entonces después, bueno, acá hay una evaluación, ahí tenemos varios, ¿no? Varios rojos, varios verdes, varios amarillos. ¿Y eso a qué da lugar? Y eso da lugar a que los desvíos, ¿a dónde van? Y van a un programa de mejora. ¿Tá? Acá ponemos el desvío de la norma de que se trata, una recomendación, y la empresa tiene que poner quién es el responsable de llevarlo adelante, la fecha prevista y un seguimiento del mismo. Y después, a su vez, bueno, se le hace llegar, digamos, a la empresa un seguimiento, bueno, en este caso, que no es construcción, por las dudas traje uno del agro que no tenía nada que ver, bueno, cuáles son los porcentajes de los que se está cumpliendo totalmente, lo que se está cumpliendo parcialmente y lo que no se está cumpliendo. Mire cuánta cosa hay que lo puede hacer responsable a la empresa y a las personas que tienen poder de dirección. Esto es nada más que, digamos, un ejemplo. Uno puede hacer algo mucho más sencillo como esto, ¿no? Este es un listado de verificación, es un listado de identificación del 125 y el mismo listado para hacer la evaluación. Un checklist sencillo. Hay estudio y plan de seguridad, está firmado, está en obra, está actualizado, eso, plic, plic, plic. Eso como asesores es lo que le tenemos que ayudar a las empresas que muchas veces nos lo ven y que son ellas responsables. Eso es nuestro aporte a ellas. Y bueno, ya terminando, que no los quiero marear más. A ver acá. No es opcional, ¿no? Digamos, seguramente que si nos marcamos en ISO 45000, digamos, es voluntario, ¿tá? Y puede venir el auditor y ponernos 5, 6, 8, 10, 15 no conformidad y bueno, acá no, ¿tá? Acá, en el incumplimiento de esto, bueno, hoy ya vimos que, digamos, podemos tener grandes problemas, algunos que lo podemos solucionar económicamente y otros que no. Y ya terminando, digamos, algunos peligros los vamos a poder eliminar, pocos. Algunos los vamos a poder gestionar a través de la normativa, identificación y evaluación de requisitos legales. Ahora, la realidad de los peligros de una obra o de cualquier trabajo es muy superior, ¿tá?, a los requisitos legales que tenemos en la normativa legal. Entonces, nos van a quedar indefectiblemente una serie de peligros que la normativa no nos da resultado. Y ahí vamos a tener que aplicar otra herramienta de planificación que es, digamos, la evaluación, identificación de peligro, evaluación de riesgo y determinación de control. ¿Tá? Pero esto no es en este capítulo, esto continuará, en algún otro momento daremos la otra parte. Así que bueno, las consultas a las órdenes, esto es un poco la idea de los requisitos legales desde el punto de vista técnico. Muchas gracias.